Estoy 100% segura que al terminar de ver esta clase, aprenderás qué razón trigonométrica utilizar en la solución de los problemas que se te presenten de ahora en adelante. En la clase de hoy tenemos un invitado especial, el cual me apoyará en estar observando que estén atentos. Para dar inicio, nos plantearemos la siguiente interrogante. ¿Cómo saber qué razón trigonométrica elegir correctamente? Voy a escribir las tres razones trigonométricas que vimos en la clase anterior. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Trazamos un triángulo, señalamos el ángulo recto, el ángulo agudo con el que trabajaremos, el cateto adyacente, su cateto opuesto y la hipotenusa. En este ejemplo, solamente pongo medida de uno de sus lados y pregunto por otra. El ángulo ya tiene una medida específica. Listo. Le recuerdo que en esta clase trataremos solamente de elegir la razón trigonométrica con la que vamos a trabajar para dar solución al problema. Para elegir bien la razón trigonométrica, nos haremos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué tengo? Número 2. ¿Qué quiero? Si tenemos presente estas dos preguntas al momento de dar solución al problema, ten por seguro que elegiremos la razón trigonométrica correcta. Vamos a organizar los datos de acuerdo a las preguntas que se plantearon al principio. ¿Qué tengo? Observemos el triángulo. Tengo cateto adyacente igual a 15. ¿Qué más tengo? El ángulo, 60 grados. Con estos dos datos contestamos la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué quiero? Observemos, ¿qué es lo que queremos? Muy bien, hipotenusa. ¿Lo están haciendo bien? Perfecto, está diciendo que sí. Vamos a poner importancia a cateto adyacente y la hipotenusa. El ángulo lo trataremos en la siguiente clase. Observemos de estas tres razones trigonométricas los datos que acabo de encerrar en color rojo. Cateto adyacente y la hipotenusa. ¿En qué razón trigonométrica están los dos juntos? Observen. Cateto adyacente, hipotenusa. Perfectamente. En el coseno. Si ustedes observan, cateto adyacente y quiero encontrar la hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica que vamos a utilizar para la solución de este problema? Perfectamente, coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y con este ejercicio elegimos la razón trigonométrica que va a dar solución a este problema. Para que quede más reafirmado el conocimiento, veremos tres ejercicios más. Nos planteamos la siguiente interrogante. ¿Qué razón trigonométrica elegir? Escribimos las razones trigonométricas. Seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente del ángulo igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Escribimos las dos interrogantes claves que nos van a ayudar a resolver correctamente los ejercicios. Número 1. ¿Qué tengo? Número 2. ¿Qué quiero? Trazamos tres triángulos, señalamos el ángulo recto, el ángulo agudo que vamos a trabajar, damos medida a uno de sus lados, señalamos el lado que queremos encontrar. Marcamos el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa de cada uno de ellos. Vamos a dar solución al primer ejercicio.
Para esto plantearemos las primeras preguntas que anotamos aquí. ¿Qué tengo? Le faltó el acento. Datos. ¿Cómo vamos a contestar la primera pregunta? ¿Qué tengo? Observemos el dibujo. ¿Ya checaron? Tengo hipotenusa. Muy bien. Ángulo. 35 grados. ¿Y qué quiero encontrar? ¿Qué quiero? Para contestar la segunda pregunta, vamos a observar dónde está la X. ¿Ya checaron? Muy bien. Muy bien. Cateto opuesto. Ya tenemos los datos organizados. Ahora observaremos cuál de las tres razones trigonométricas tenemos cateto opuesto y la hipotenusa. Checamos. Tienen que ir las dos juntas, no se nos olvide. Con estos dos datos, ya observando las tres razones trigonométricas, tendremos que será seno, cateto opuesto y la hipotenusa. Escribimos la razón. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Con esto damos por solucionado el primer problema. Les recuerdo que en estos ejercicios solamente vamos a elegir la razón trigonométrica para la solución de problemas. Segundo problema. Checamos. Volvemos a plantearnos las mismas preguntas. ¿Qué tengo? Tengo cateto opuesto, tengo el ángulo. Organizamos. Datos. Cateto opuesto igual a 78, ángulo igual a 20 grados. ¿Y qué quiero encontrar? Exactamente, cateto adyacente. Observemos las tres razones trigonométricas que tenemos en la parte superior, en donde se encuentre cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Ya lo checaron? ¿Ya saben cuál? Perfecto. Tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esta es la razón trigonométrica que dará solución a este problema. Tercer problema. Volvemos a plantearnos las mismas preguntas. ¿Qué tengo? ¿Qué quiero? Organizamos. Datos. ¿Qué tengo? Muy bien, hipotenusa igual a 21. ¿Qué más? Ángulo igual a 40. Siguiente pregunta es, ¿qué quiero? ¿Ya vieron dónde está la X? Exactamente. Cateto adyacente. Observemos que tenemos que encontrar el cateto adyacente y tengo el dato de la hipotenusa. Elegimos qué razón trigonométrica se encuentran estos dos datos. ¿Ya checaron? Muy bien, muchachos. Es coseno. Entonces, con este problema, la razón trigonométrica que yo voy a elegir será coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Listo. Reto superado. Ya sabes elegir qué razón trigonométrica usar al resolver el problema que te planteen de ahora en adelante. Te invito a que te suscribas y active la campanita. No te olvides, deja tus comentarios.